Muy bien, bienvenidos a otro capítulo de Código Miami. Estamos aquí acompañados de Hernán Gómez, Pablo Kenny y en pantalla la tenemos, un poco a la distancia, pero muy cerca nuestro, a Valeria Balina. Ella es Asesora contable. asesora contable, está en la Florida, está En Tampa, o sea, en Tampa, en la puede, ciudad de puede ser Tampa. código Tampa esto. Puede ser código Tampa, pero bueno, su zona de influencia, me imagino, por la cantidad de argentinos que circulan por la Florida, debe ser más allá de Tampa, también Miami y algunas ciudades cercanas. Así que bueno, buenas tardes, ¿cómo estás, Valeria? Estamos Buenas aquí. tardes, ¿qué tal? Hola Muchas Valeria, ¿cómo gracias. estás? Bienvenida. Bueno, un poco Gracias, gracias por la invitación. a lo largo de capítulos anteriores hemos hablado sobre mucha gente que tiene la idea o la voluntad de tomar en Miami como un destino soñado, no solamente para pasar las vacaciones o para vivir, sino también para invertir. Hay mucha gente que en Ujú. Argentina que ve en Miami la posibilidad, Miami, Florida, Tampa, la posibilidad de llegar a un destino donde tiene una moneda estable, donde no están los vaivenes de lo que es la situación económica que habitualmente tenemos en Argentina con la inflación, y tiene expectativas entonces de llegar y de resguardar, como se dice, sus ahorros en moneda fuerte. Que entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir vos? ¿Qué sería lo que le recomendarías a alguien que dice, Valeria, tengo $100.000, ¿cómo puedo hacer para llegar, para invertir en Estados Unidos, no tener problemas con los impuestos, no tener problemas con los bancos? Ok, perfecto. Bueno, lo primero que tienen que saber es que bueno, es un país que tiene muchas posibilidades. Ustedes pueden invertir acá todo lo que conocen en cuanto a lo que es inversiones en real estate, que es lo que la mayoría también pueden invertir en negocios activos o negocios pasivos, que sería real estate, bien invertir no sé, en fondos, ¿no?, de inversión. Pero principalmente lo que tienen que saber es que si ustedes van a invertir en real estate, tienen que constituir una compañía, que lo más importante acá es poder tener en cuenta que tienen que poner un pie en Estados Unidos siempre con una compañía, una compañía. ¿Esto por qué? Porque les va a traer muchos beneficios a nivel impositivo y también van a resguardar su patrimonio a nivel legal. Nosotros desde el estudio no asesoramos a nivel legal, pero sí les damos el consejo que desde esa forma van a poder resguardar su patrimonio. ¿Por qué? Porque una estructura de una compañía les va a proteger todo tipo de inversión, ya sea por si en algún momento quieren cambiar los socios o pasa algo con algún socio, de esa forma van a poder tener un resguardo. Y también a nivel impositivo, ¿por qué? Porque si lo hacen a título personal les va a terminar saliendo mucho más oneroso porque les van a alcanzar ciertos impuestos que si lo hacen a título personal, digamos, les va a afectar. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, compran una casa a título personal, lo hacen a nivel, siempre hablando desde el perfil extranjero, ¿no? Desde el extranjero que viene a invertir, porque totalmente es distinto la persona que ya está residiendo en los Estados Unidos, el tratamiento de los impuestos es totalmente diferente. Entonces, un extranjero que viene a invertir a los Estados Unidos y compra una propiedad y el día de mañana dice, bueno, decido venderla, cuando la vende, si lo hace a título personal, va a tener una retención que estamos hablando de que es un 15%, por ejemplo. Es un tipo de retención que se hace a los dueños extranjeros de propiedades. Entonces, si lo hace a título compañía, con un resguardo de estructura societaria, evita ese tipo de retención que obviamente el inversor lo que quiere es maximizar la ganancia, y si bien eso es una retención que en el futuro se va o sea, en realidad en el corto plazo, quizás porque presenta la declaración y ya lo puede recuperar, en el momento a nivel monetario le va a afectar por una cuestión de disponibilidad de fondos. Y hay un montón de cuestiones más allá de este tipo de retención, de deducciones, viendo en qué momento venden la propiedad, en qué momento... siempre acá tienen que tener en cuenta que las acciones se pueden realizar, o sea que ustedes con una buena planificación van a poder
anticiparse a este tipo de cuestiones. Tanto sea para si quieren vender la propiedad, también, no sé, el día de mañana la quieren rentar, entonces también tienen que tener un asesoramiento oportuno porque ustedes tienen que saber que desde el momento que están realizando una actividad económica acá, van a tener que pagar un impuesto. Es diferente si, por ejemplo, realizan otro tipo de inversión, que no es el real estate, si realizan, por ejemplo, crean una compañía para hacer servicios profesionales. Ahí ya estamos hablando de que quizás, dadas las condiciones, hay que analizar bien en el caso particular, puede ser que no tengan que pagar impuestos acá. Pero en el caso de inversión en real estate, siempre y cuando la propiedad que pongan en renta genere una ganancia y esa propiedad es obviamente de los Estados Unidos, van a tener que pagar un impuesto. Y por eso es importante que veamos y que analicemos en conjunto, siempre con el cliente, vemos qué tipo de deducciones pueden tomar, qué tipo de beneficios. Todo eso lo va a ayudar a que quizás tengan que pagar el mínimo siempre dentro de la ley, pero sean beneficiados y puedan maximizar la ganancia, que es lo que tanto busca un inversionista. Los impuestos se pagan al año, ¿no? Una vez al año. ¿Cómo es el sistema? Al año, sí, una vez al año. ¿Y qué tipo de impuestos hay? Sí, los impuestos se pagan. Sí, a ver, vamos a hablar. Hay un montón de impuestos. Hay impuestos a nivel estatal y a nivel federal. Por ejemplo, cuando vamos a hablar, focalizándonos a nivel, porque es bastante amplio el tema, vamos a focalizarnos en el tema de propiedad. La propiedad, por ejemplo, paga el impuesto el property tax, que es tech tax, que es a nivel estatal. Entonces, ese impuesto, digamos, lo van a pagar todas las propiedades que tengan. A la vez, pueden ser que paguen impuestos a nivel condado. Para explicarle a la gente, el property tax es como el alumbrado, barrio y limpieza, ponerle acá en Buenos Aires. Sería como, claro, sería como el impuesto inmobiliario. Ahí está, el impuesto inmobiliario, eso. Perfecto. Exacto. Eso lo pagan todos. Sí. Y después lo pagan todos los que tengan propiedades, ¿sí? Eso es un impuesto, ¿sí? A nivel federal, que es cuando ustedes generan ingresos, sería como el impuesto a las ganancias, para llevarlo a lo que es, digamos, Argentina, ¿no? Ese impuesto se paga una vez al año. Y siempre tienen que tener en conocimiento que tienen que presentar los impuestos. Si crean una compañía, van a tener que presentar una declaración por la compañía y a la vez una declaración por los individuos. Depende cómo esté conformada la estructura societaria. Hay diferentes estructuras que aplican para los inversionistas extranjeros. Entonces, considerando que es la estructura digamos que sería una LLC, que es la que todo el mundo accede, esa estructura requiere presentación de la compañía y de los individuos. Y ahí van a pagar una vez al año a través de los individuos la porción dividido entre cada uno de los socios que corresponda del impuesto a las ganancias, ¿sí? Obviamente que ese impuesto a las ganancias se va a pagar sobre la utilidad. O sea que nosotros vamos a determinar el resultado, digamos, ponen en renta la propiedad, vamos a deducir todos los gastos necesarios y ordinarios de esa propiedad, ¿sí? Y después ahí vamos a determinar un resultado neto. También tenemos otras deducciones, por ejemplo, la depreciación del inmueble, que eso afecta a nivel impositivo, de que la mayoría de la gente que tiene renta no paga, a no ser que la renta sea muy alta, pero generalmente no paga porque le da pérdida lo que sería contable, pero no a nivel monetario porque la gente gana cuando invierte, pero más que nada por la cuestión de deducción de la depreciación, en ese caso pagaría casi nada, tiende a nulo el impuesto, ¿sí? Valeria, para salir un poquito del tema específico de impuestos, sé que no es tu rubro, pero estás allá, estás viviendo allá. ¿Cuánto está más o menos aproximadamente un monoambiente con vista al mar en Clearwater? A ver. Más o menos, para saber. Frente al mar, y tenés que hablar arriba de $600.000. Ah, por ahí, ¿un monoambiente? Arriba de eso. ¿Con baño privado? Y sí, frente al mar. Pero tengo baño, yo no soy por lo menos. Especialista en real estate. No soy especialista en real estate, pero sé más o menos los parámetros y los parámetros. Sí, tienen que ver, porque frente al mar estamos hablando de que ahí los valores suben mucho. Te hago una consulta. En algunos reels de Instagram aparece una nota a uno de los multimillonarios, billonarios, ¿no? Creo que se dice en Estados Unidos, que tienen de real estate, tienen miles de propiedades. Y él decía que
para no pagar impuestos había que endeudarse porque las deudas no pagan impuestos. Entonces él construía sobre las deudas, sobre lo que deuda que tomaba. ¿Que no generan intereses? Por las eso le deudas. quería preguntar. Bueno. No construía con lo que tomaba de deuda, no con los bienes que ya eran propios. Em, ¿Existe esa posibilidad? ¿Te conviene pedirle al banco prestado Sí, a para ver, hoy construir en un día edificio acá, en vez de usar la plata propia? bueno, sí, eso en realidad acá es lo que conviene y el mismo sistema te facilita eso, facilita que uno no de su propio capital y utilice deuda para poder apalancarse, ¿no? Más que nada y poder Claro. generar más acciones. Realmente eso sí se puede y es algo que se utiliza y la mayoría acá tiene facilidad de acceder a los créditos. Quizás para los que son residentes tenemos más posibilidades con tasas más accesibles porque ya uno tiene acá un crédito que te permite acceder a ese tipo de inversiones, digamos, de créditos, de apalancamiento. Los que son estos tienen otro tipo de beneficios, pero también eso sirve y es muy beneficioso. También, por ejemplo, uno cuando se apalanca también con esa deuda, tiene un interés que va pagando, eso es deducible completamente de los impuestos, entonces también eso beneficia al inversor. Así es, porque incluso en Argentina los créditos hipotecarios son deducibles de ganancias. Supongo que lo mismo pasará en, en Estados Unidos y con más razón, es mucho más barato el acceso al crédito, Claro, es más barato la tasa de mucho interés. más barato. Que en estos días dice que va a bajar, así que va Bueno, a ser positivo. vas a Sí. poder invertir, Pablo, entonces Bueno, que entonces lo estabas voy a pensar. No sé, esperando. no sé Valeria, si viste el mapa. hay mucha voracidad fiscal. ¿Tenés posibilidad, digamos, ustedes le recomiendan a los clientes que vienen de Argentina, muchas veces van y dicen, bueno, quiero pagar lo menos posible y si puedo no pagar, que es lo que habitualmente Sí. se le dice al contador en Argentina. ¿Es posible eso? Porque, bueno, hay casos emblemáticos, ¿no? Al Capone, que el mafioso más famoso de la historia, fue preso por no pagar impuestos. Pero eso existe todavía, Sí. mucha voracidad del fisco, mucha persecución, o no, no sé cómo llamarlo, para la gente que no paga los impuestos. Hay sanciones duras Bueno, para los acá que no es, pagan. la verdad que sí, a ver, acá hay acciones duras, en realidad es como todo, ¿no? Uno tiene que declarar dentro de lo que uno, digamos, conoce de la ley y mantenerse en eso dentro de la ley y presentar en término, uno puede evitar que persigan. No puede, a ver, siempre y cuando haciendo las cosas bien. ¿Que hay posibilidades de utilizar la ley a favor de uno para poder pagar menos impuestos? Sí, se puede. Obviamente uno tiene que documentar y Claro, demostrarlo. justificar todas las acciones que hace y demostrarlo. Eso es lo que siempre aconsejamos. Y para evitar, hay acciones que, digamos, evitan una auditoría. Tampoco uno puede estar exento de una auditoría porque hay auditorías que son aleatorias. Uno puede caer en la auditoría, pero si se sustenta de la documentación respaldatoria y está dentro de la ley, la realidad es que uno puede demostrar y realmente digamos, no darle la razón al fisco si puede demostrar que realmente hizo las cosas bien, o sea, es como todo. Acá lo que sí, el IRS persigue y las multas son altísimas siempre y cuando uno no cumpla. Y los plazos lo dan, porque, por ejemplo, uno tiene los vencimientos en las fechas ordinarias y uno puede pedir extensión, que son 6 meses. Si uno no cumple en esa extensión, las multas pueden ser de $200 por cada mes que no presenta la declaración, hasta incluso multiplicado por cada socio. O sea que las multas son altísimas. Las posibilidades para poder cumplir en términos están dadas. Después, si uno no las cumple, el fisco acciona, y esa es la realidad. También existe la posibilidad de, por ejemplo, del perdón de las multas. Nosotros hemos tramitado muchos perdón de multas con gente que quizás venía al estudio sin saber que tenía que presentar impuestos, porque no le han dicho. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando llega a esa situación, podemos decirle, bueno, el contribuyente tenía intenciones de abonar, digamos, de hacer las cosas bien, de estar dentro de la ley, y no pudo porque no sabía, no estuvo bien asesorado. Entonces, en ese caso, el IRS ha perdonado y condonado multas, pero es por una única vez. Es una vez te perdona, después ya vos tenés que conocer la ley y tenés que saber cómo accionar. ¿Cuál es la época en que hay que presentar la época de declaración de impuestos?
La época es en marzo y abril de cada año, porque tenemos distintas fechas de acuerdo al tipo de compañía, marzo y abril, con extensión a septiembre. Una terminó ayer, por ejemplo, y otra es en octubre. Todavía hasta el 15 de octubre tenemos tiempo de presentar las personales con extensión. ¿Y cuál es la época de pedir perdón? ¿Todo el año está abierta esa posibilidad de ir al fisco y decir perdón, perdón, Y a perdón? ver, sí, sí, en realidad es una única Una vez, por única ejemplo, vez. no O sea, sé. usala bien. 2 meses te van a decir, Usala bien, perdón. Un tiro tenés, claro. Claro, sí. Porque, Es así. Es como que, sí. no, te A preguntaba ver, la por fecha. ejemplo, ha venido un cliente que presentó 3 declaraciones, entonces uno actualiza y dice, bueno, te pido el perdón de la multa de el primer año Claro. que omití. Después el resto lo tenés que pagar. No vas a poder pedir todo. Te vengo a pedir perdón nuevamente, me volví a equivocar, eso ya no vale. No. No vale. No, decía que exactamente me ha no. tocado viajar en una época de declaración de impuestos y en las radios de Miami o de Florida es un bombardeo de estudios contables eh, diciéndole De a la gente publicidades, claro. de publicidades a los latinos que no te olvides que venía este estudio que yo te explicamos bien cómo hay que... Evidentemente es una fecha importante. Acá uno prefiere no escuchar cuando es la fecha de declaración. Sí, pero hay fechas. Claro. Ya, Pero, hay fechas en las pero cuales tenés que presentar. no es habitual que los estudios contables bombardeen la radio diciendo tenés que presentar, vení que yo te ayudo, etcétera. Acá es más los medios de comunicación que son los que recuerdan capaz que hay Claro. que presentar. Porque acá te perdonan un poco Claro. más. Valeria, bueno, y hay épocas en las que el Estado, el fisco se pone más ansioso. Por ejemplo, bueno, siempre vamos con el ejemplo de Argentina. En épocas de malaria o de vacas flacas, es como que el Estado o el AFIP tiene un poco más de contemplación, mira para un poquito más para el costado. Pero es no Estados tan- Unidos, teóricamente no. Claro, le pregunto en no le Estados pasa Unidos. eso. No, bueno, pero hay épocas de crisis pronunciadas en Estados Unidos también. No es lo habitual, pero han tenido... Bueno, con la pandemia, vamos a poner Claro, el ejemplo con de la la pandemia. En 1929. Claro, Ah, sí. Bueno, en lo que es la pandemia, en esa fecha, la realidad es que justamente lo que hizo el IRS es generar beneficios a muchos contribuyentes para que justamente les han dado muchos créditos por hijos, créditos por la pandemia. O sea, realmente ha ayudado a las empresas a salir de la situación pandémica, ¿no? Y las han extendido por varios años. Pero siempre, a ver, la realidad es que el accionar del IRS es a nivel, ustedes presentan la declaración ya tarde y no pidieron extensión y cae la multa, cae en los 2-3 días. O sea, no hay mucha espera, digamos. Claro. Ellos accionan enseguida. Yo quería hacer una pregunta cortita y creo que para ir terminando. Sí, antes que nada que Valeria Sí. nos dé su Instagram o su mail para Sí, que la gente ahora que se pueda lo subimos, comunicar. pero quería hacer esta pregunta. Se habla del famoso scoring, el scoring que todo el mundo tiene un número, ¿no? Un scoring para el crédito, Sí. para lo que sea. ¿Cómo se logra tener ese scoring bien alto? Aparte de pagar los impuestos en tiempo y forma, ¿qué otras cosas se pueden hacer como para tener un buen crédito, por decirlo así? Bueno, en primer lugar, para los que tienen que hacer crédito son los que tienen seguro social, porque los que tienen seguro social y residen acá, ahí van a poder accionar, digamos, tener ese crédito, ese credit score. La clave en tener un buen credit score es generar deuda, porque justamente lo que piden acá es que uno quieren saber realmente el comportamiento de uno ante la deuda, ¿no? Si realmente paga, buen pagar. Entonces, la única forma de poder tener un buen credit score es generando la misma deuda. Entonces, a raíz de eso van viendo el comportamiento. Pagar las tarjetas en término, siempre se recomienda cuando hacen el corte de la tarjeta pagar el total, no pagar los mínimos siempre atrasan la deuda. Todo ese tipo de acciones que son pequeñas van sumando y van generando un buen credit score. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero esas son las principales. ¿Qué pasa? En otros países uno si está acostumbrado a pagar y ser buen pagador en todo sentido, no tiene premios, no tiene beneficios. Acá justamente sí,
está bien visto que uno tenga ese credit score alto, porque mañana quiere acceder a tasas beneficiosas, por ejemplo, quiere sacar y comprar un auto y que le den una mejor tasa en condiciones, o comprar una propiedad para uso personal, para vivienda, y va a estar en mejor condición una persona que tenga un credit score alto que una persona que realmente no haya pagado nunca, porque está mal visto acá. ¿Mm? Muy bien, Valeria. Entonces, si ya antes de despedirte, por favor, si querés dar a conocer tu Instagram o tu mail donde la gente se pueda comunicar con vos. O un teléfono Un también. teléfono. Ok. Bueno, puedo dejar, no sé si el teléfono de acá o... Sí, bueno, lo les que vos dejo prefieras. mi Instagram, es fácil, digo mi Instagram, Contadora en USA, eso es fácil, Perfecto. todos se van a acordar, Contadora en USA. Y mi teléfono con el +1, uso WhatsApp, es el 813-580-3706. Si no, también tengo el teléfono de Argentina, pero Sí, también por favor, disponible. si querés darlo. Si no, el de Argentina es 5414-3581. Muy bien. Muy bien, Y Valeria. el de acá es, lo digo de nuevo, Sí. 813-580-3706. Sí, igual, acá yo no te pedí que lo repitas porque YouTube tiene la particularidad de que te permite retroceder 15 segundos y entonces lo puedes Ah, anotar. ok. La gente lo llegas, anota. ¡+1! El que dijo ella si te último. lo llegas a En perder. Estados Unidos, o sea, es +1. El último Sí, es sí, +1. sí, La última pregunta mía, Exacto. ¿está Diego por ahí que lo queremos saludar? A tu marido. No, Diego desapareció. Desapareció. Bueno, mandale un Se cariño fue, grande. se fue. Dale. Saludos a todos por allá por Tampa. Ojalá pronto nos podamos ver. Bárbaro. Y gracias Bueno, por haber bárbaro, estado. Muchas sí, gracias por seguro. haber participado de Código Miami. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chau, Chao, chau. Valeria, buen día. Chao, chao. Ahí está.